Historia 1. El sonido del teléfono resonó en mi cocina como un ladrido desesperado. Con manos temblorosas, me acerqué y respondí, sintiendo que algo no estaba bien desde el primer tono. ¿Valentina Sánchez? La voz al otro lado era grave y tensa. En ese instante, mi corazón se detuvo. Sabía que algo había sucedido. Su hijo, Mateo, ha estado involucrado en un accidente de autobús escolar. Las palabras se deslizaron por el aire como un veneno. Necesitamos que venga al hospital, por favor. En ese momento, el mundo se desvaneció. Todo lo que podía escuchar era el tamborileo de mi propio corazón. El eco de la voz del operador se volvió un murmullo distante. «Mateo, ¿está bien? ¿Está herido?», pregunté, las palabras saliendo de mi boca como un susurro desesperado. La respuesta fue un silencio prolongado que se sintió como una eternidad, hasta que finalmente dijo, «No tenemos detalles en este momento. Solo venga». Colgué, y un frío helado se apoderó de mi cuerpo. Corrí hacia la habitación de Mateo, donde su cama permanecía deshecha, sus juguetes esparcidos por el suelo, como si esperara su regreso. Por favor, que esté bien», repetía para mí misma, mientras las lágrimas comenzaban a caer. Sin pensar en nada más, tomé las llaves del auto y salí corriendo. Mientras conducía, la carretera se convertía en un laberinto de recuerdos de risas y juegos, de días soleados en el parque. Pero hoy, todo se sentía sombrío y pesado. Al acercarme al hospital, vi a un grupo de padres congregarse en la entrada, sus rostros reflejaban la angustia que sentía en mi pecho. «¿Alguien sabe qué pasó?», preguntó una madre, su voz temblando. «No, solo sabemos que el autobús se volcó», respondió un padre, apretando los puños. «Mis hijos estaban en ese autobús. No sé qué hacer». La desesperación llenaba el aire, y mi corazón se hundió aún más al pensar en mis propios hijos. Mientras esperaba noticias, un hombre apareció, con un cuaderno en la mano y una mirada decidida. Era Javier, un periodista que conocía de vista. «¿Estás bien?», me preguntó, con una empatía genuina en su voz. «No, no estoy bien», respondí, sintiendo que el nudo en mi garganta se hacía más fuerte. «Mi hijo estaba en el autobús. No sé nada de él». «Lo siento mucho», dijo, su voz suave. «Estoy aquí para cubrir la historia. Espero que no sea tan grave». Su tono parecía sincero, pero sabía que para un periodista, esto era solo una historia más. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», le respondí, la frustración surgiendo de mi interior. «Esto no es solo una historia. Es mi vida. Es mi hijo». En ese momento, la puerta del hospital se abrió y una enfermera salió, su expresión era grave. La multitud se aglomeró a su alrededor, y mi corazón latía con fuerza. «Por favor, necesitamos calma», dijo ella. «Estamos haciendo todo lo posible». Pero su mirada no ofrecía esperanza. Fue como si el aire se volviera más pesado, y en ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Mientras el caos y la angustia se adueñaban de la escena, sentí que la vida se deslizaba entre mis dedos. No sabía lo que me esperaba, ni cuánto tiempo tendría que esperar para saber si Mateo estaba bien. Solo sabía que tenía que luchar, no solo por él, sino por todos los niños que estaban en el autobús. Miré a Javier, quien también parecía estar tomando notas, y me pregunté si alguna vez encontraríamos respuestas. La incertidumbre se cernía sobre nosotros como una tormenta inminente, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. El olor a desinfectante impregnaba el aire del hospital, un aroma que, en otras circunstancias, podría haberme tranquilizado. Pero en este momento, sentía que me asfixiaba. Cada paso que daba hacia la sala de emergencias era pesado, como si una losa de piedra se hubiera colocado en mi pecho. La noticia del accidente había llegado como un rayo en un día despejado. Mi hijo, Alex, estaba en el autobús. La incertidumbre me consumía, y mientras las puertas automáticas del hospital se abrían, me encontré rodeada de un mar de rostros angustiados. «Valentina», una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Marta, la madre de uno de los otros niños que estaba en el autobús. Su rostro estaba demacrado, los ojos llenos de lágrimas. «¿Has escuchado algo de Juanito?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No. «No, aún no. Solo esperamos», respondió ella, su voz temblorosa. «Pero, he oído que algunos niños no lo lograron». Mis manos comenzaron a temblar. «No puede ser», murmuré, incapaz de contener las lágrimas que empezaban a brotar. Marta me abrazó con fuerza, y en ese abrazo, sentí la desesperación de todas las madres que, como yo, estaban esperando noticias. Era un dolor compartido, pero no menos desgarrador.
Debemos ser fuertes, dijo Marta, intentando consolarme. Por nuestros niños. Asentí, aunque en mi interior sentía que la fortaleza se me escapaba por los dedos. Mientras nos sentábamos en las frías sillas del pasillo, el tiempo parecía detenerse. De repente, un médico salió de una de las salas de emergencias, el rostro marcado por la seriedad. Familiares de los pasajeros del autobús escolar, por favor, vengan aquí, dijo, y un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Mi corazón se aceleró. ¿Es él?, pregunté a Marta, mis palabras casi un susurro. No lo sé, contestó ella, su voz temblando. Ambas nos acercamos, el miedo y la esperanza entrelazándose en nuestro pecho. El médico nos miró con compasión. Lo siento, pero hemos perdido a varios niños. Algunos están en estado crítico. Necesitamos que se preparen para lo peor. Las palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. ¿Y mi hijo? ¿Dónde está mi hijo?, grité, la voz quebrándose. Lo estamos tratando. Está en cirugía ahora mismo, dijo el doctor, y su mirada se tornó más suave. Haremos todo lo posible. Me senté, sintiendo que el mundo se desvanecía a mi alrededor. En medio de la tormenta de emociones, el sonido de un teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Javier, un periodista que había llegado para cubrir la tragedia. Lo conocía de vista, lo había visto en la televisión reportando otras noticias. Valentina, soy Javier. Estoy en el lugar del accidente. ¿Te gustaría que te mantuviera informado sobre lo que sucedió?, preguntó, su voz firme pero comprensiva. Por favor, sí. Necesito saber, le respondí, sintiendo que su presencia, aunque distante, me brindaba un poco de consuelo. Estamos recopilando testimonios. Algunos testigos mencionaron que el conductor parecía distraído antes de que ocurriera el accidente. Te mantendré al tanto de cualquier novedad, dijo y luego colgó. Mientras me sentaba, la angustia y la desesperación se mezclaban en mi interior. La distracción del conductor era un eco constante en mi mente. ¿Qué podría haber sido tan importante que lo llevó a perder el control? A medida que las horas se deslizaban, sentí como mis pensamientos se volvían caóticos. Las sillas de plástico se convirtieron en el escenario de un drama humano, donde cada madre y padre enfrentaba su propia tragedia. Miré a Marta, quien tenía la mirada perdida en el suelo. ¿Qué vamos a hacer si nuestros hijos no vuelven?, pregunté, sintiendo el nudo en la garganta. No lo sé, Valentina. Pero tenemos que estar listas para lo que venga, me dijo, y su determinación me hizo sentir un poco más fuerte. El tiempo seguía su curso, y con cada minuto que pasaba, la conexión entre nosotros, las familias, se volvía más intensa. En ese momento de dolor compartido, supe que, sin importar lo que sucediera, no estaba sola. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, dejando un cielo gris que reflejaba la tristeza que todos sentíamos. La noche caía, pero la lucha apenas comenzaba. La mañana siguiente al accidente, me desperté con una sensación de desasosiego que me oprimía el pecho. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba calentar mi corazón. Sabía que algo no estaba bien. Mi mente no podía dejar de pensar en el autobús escolar que se había estrellado, en los rostros de los niños que había visto salir de casa esa mañana, y en mi hijo, Lucas. Me levanté de la cama y, con un nudo en la garganta, decidí que debía hacer algo. Me senté en la mesa de la cocina, el café humeante frente a mí, mientras revisaba las noticias en mi teléfono. Los titulares eran escalofriantes: accidente de autobús escolar deja varios heridos y muertos. Sentí que el mundo se me venía encima. De repente, sonó el teléfono. Era mi amiga Clara, cuya voz temblorosa me hizo estremecer. Valentina, ¿estás bien?, preguntó, casi en un susurro. No, Clara, no estoy bien. ¿Y tú? ¿Has escuchado algo de los demás?, respondí, tratando de mantener la calma. No, todavía no. Estoy preocupada. He escuchado rumores sobre el conductor. Al parecer, estaba enviando mensajes de texto justo antes del accidente. Mis manos se pusieron frías. La distracción había cobrado vidas, y la idea de que Lucas había estado en las manos de alguien así me llenó de rabia. Necesito saber más, dije decidida. No puedo quedarme de brazos cruzados. Colgué y decidí que era hora de investigar por mi cuenta. Me vestí rápidamente y salí de casa. Caminé hacia la escuela, donde un grupo de padres se había reunido, compartiendo su angustia. Al llegar, la atmósfera era densa, llena de murmullos y miradas preocupadas. Valentina, ¿tú también estás aquí?, me saludó Miguel, un padre que conocía de las reuniones de la PTA.
Su rostro estaba pálido, y podía ver que la desesperación lo consumía. Sí, Miguel. Necesitamos respuestas. No podemos permitir que esto se quede así, dije, tratando de infundir en él un poco de la determinación que empezaba a crecer en mí. A medida que conversábamos, escuché a un grupo de padres al fondo hablar sobre el historial de la empresa de transporte escolar. Mi corazón se aceleró. ¿Qué historia había detrás de esa compañía? Decidí que debía averiguarlo. Después de la reunión, me dirigí al centro de la ciudad, donde se encontraba la oficina de la empresa. Al entrar, la recepcionista me miró con desconfianza. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quisiera hablar con alguien sobre el accidente del autobús escolar. Necesito información sobre el conductor y las condiciones de seguridad. La recepcionista frunció el ceño. Lo siento, pero no puedo proporcionar esa información. Tendría que ponerse en contacto con nuestro departamento legal. Sentí como la frustración comenzaba a burbujear dentro de mí, pero no estaba dispuesta a rendirme. Por favor, no puedo dejar esto así. Hay niños heridos. Hay vidas en juego. Aquel día, decidí que no podía depender únicamente de las autoridades. Necesitaba respuestas urgentes, así que empecé a buscar en Internet, rastreando información sobre la empresa. Lo que encontré me heló la sangre. Había informes de violaciones de seguridad que habían sido pasados por alto. La indignación creció en mí como un fuego incontrolable. Más tarde, en mi casa, mientras revisaba los documentos, sonó el teléfono nuevamente. Era Javier, el periodista que había comenzado a seguir la historia. Valentina, he estado investigando el accidente. Hay algo que necesitas saber sobre el conductor. Al parecer, tenía un historial de distracciones. Lo sé, Javier. Clara me lo dijo. Pero hay más. La empresa tiene un historial de violaciones de seguridad. Necesitamos hacer algo, respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. Tienes razón. Esto es más grande de lo que parece. La comunidad necesita saberlo. Quizás podamos trabajar juntos en esto, sugirió, y su voz transmitía una determinación que resonaba en mí. Sí, hagámoslo. No podemos permitir que esto quede impune, dije, con una resolución que me llenaba de fuerza. Así comenzamos a unir nuestras fuerzas, dispuestos a desenmascarar la verdad detrás de la tragedia que había sacudido a nuestra comunidad. La lucha apenas comenzaba, y sabía que debía estar lista para enfrentar lo que viniera. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de Knoxville, Tennessee, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. La atmósfera en la casa de Valentina era tensa. Había convocado a otros padres para discutir la creciente preocupación por la seguridad de los niños en el transporte escolar, y sabía que la reunión sería crucial. Con el corazón acelerado, miré a mi alrededor, recordando los rostros de aquellos que habían perdido a sus hijos en el accidente. Es hora de que nuestras voces sean escuchadas, dije, intentando que mi voz no temblara. La sala estaba llena de padres, cada uno con su propia tragedia, cada uno con su propia historia. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Marta, una madre que había llegado con su hijo, quien había sobrevivido de milagro. Su rostro mostraba una mezcla de determinación y desesperación. No podemos quedarnos de brazos cruzados. He estado investigando, respondí, sintiendo que el peso de la responsabilidad recaía sobre mí. La empresa de transporte escolar tiene un historial problemático. Necesitamos reunir pruebas y exigir respuestas a las autoridades. ¿Y qué pasa si no nos hacen caso?, intervino Luis, otro padre, con una mirada de escepticismo. Ya hemos visto cómo manejan las cosas. Si no actuamos, estamos permitiendo que esto vuelva a suceder, replicó Valentina, con una firmeza que resonó en todos nosotros. No solo somos un grupo de padres, somos una comunidad. Mientras discutíamos, me sentí más conectado con ellos. Las historias de sus hijos, las angustias, las noches sin dormir, todo eso me impulsó a seguir adelante. La reunión duró horas, pero al final, logramos un plan: redactar una carta a las autoridades locales, exigir una investigación exhaustiva y, si era necesario, llevar el caso a los medios. Esa noche, mientras regresaba a casa, un escalofrío me recorrió la espalda. Al revisar mi teléfono, vi un mensaje anónimo que decía: deja de investigar, Javier. No es tu lugar. Mi corazón se detuvo por un instante. Miré a mi alrededor, pero la calle estaba vacía. La sensación de ser vigilado me invadió. Decidí no dejar que eso me detuviera. La verdad necesitaba salir a la luz. Esa misma noche,
empecé a revisar mis notas y a hacer conexiones entre las historias que había escuchado. Fue entonces cuando me di cuenta de que había algo más grande detrás de la distracción del conductor. Al día siguiente, me encontré con Valentina en una cafetería. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, pero su rostro estaba nublado por la preocupación. Javier, he estado recibiendo mensajes extraños, dijo, su voz apenas un susurro. Alguien me está vigilando. ¿Qué tipo de mensajes? Pregunté, sintiendo como la preocupación se apoderaba de mí. Son advertencias, como las que tú recibiste. Me dicen que me detenga, que deje de buscar respuestas. Su mirada se endureció. No puedo permitir que el miedo me paralice. Tienes razón, Valentina. No estamos solos en esto. La miré a los ojos, queriendo transmitirle toda la fortaleza que sentía. Vamos a seguir adelante, juntos. Después de ese encuentro, decidí llevar mis hallazgos a un periodista de investigación que conocía. Sabía que podía ayudarme a darle más visibilidad al caso. Mientras tanto, Valentina continuó su búsqueda de respuestas, contactando a otros padres y compartiendo sus hallazgos. Cada día, la sensación de peligro aumentaba. Las amenazas se volvieron más frecuentes y las miradas que recibía en la calle me hacían sentir como si estuviera bajo un microscopio. Pero no podía rendirme. No cuando había tanto en juego. La tensión en la comunidad crecía. Los padres comenzaron a exigir reuniones con los directores de las escuelas y los funcionarios del gobierno. Valentina y yo organizamos una manifestación frente a la oficina de la empresa de transporte escolar. Era hora de que nuestras voces se unieran y exigieran justicia. Mientras se acercaba el día de la manifestación, sentía que el aire se volvía más pesado. La adrenalina corría por mis venas, pero también había una inquietante sensación de que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos. Las palabras de Valentina resonaban en mi mente, no podemos permitir que el miedo nos paralice. Sabía que estábamos en un camino peligroso, pero la lucha por la verdad y la justicia por nuestros hijos era mucho más fuerte que cualquier amenaza. Estábamos decididos a enfrentar las sombras que acechaban en la oscuridad. La noche estaba oscura y la brisa suave apenas lograba calmar la tensión que había estado acumulándose en mi pecho. Después de tantas reuniones con otros padres y desvelos investigando, me sentía al borde del agotamiento, pero una chispa de determinación me empujaba a seguir adelante. Javier y yo habíamos decidido unir fuerzas para descubrir la verdad detrás del accidente del autobús. La idea de que un grupo de personas podría estar manipulando la seguridad de nuestros hijos me llenaba de rabia. Valentina, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Me preguntó Javier, su voz resonando con preocupación mientras revisábamos un montón de documentos en su apartamento desordenado. No puedo quedarme de brazos cruzados. No solo por mi hijo, sino por todos los niños que confiaron en esa empresa. Respondí, mirando por la ventana hacia la oscuridad, como si en ella se escondieran las respuestas que tanto buscábamos. Javier asintió, su mirada seria reflejaba la misma inquietud. He estado pensando en lo que descubrí sobre el conductor del autobús. Tenía un pasado oscuro, relacionado con el crimen organizado. Esto es más grande de lo que pensábamos. Mis manos temblaban al sostener los papeles que había recopilado. Con cada nueva pieza de información, el rompecabezas se volvía más complejo y aterrador. ¿Cómo es posible que alguien con ese historial haya estado a cargo de un autobús escolar? Musité, sintiendo un escalofrío recorrerme. Eso es lo que necesitamos averiguar. Alguien está encubriendo algo. Javier se acercó a mí, su tono se volvió conspirativo. ¿Qué tal si comenzamos a buscar más en el pasado del conductor? Tal vez haya registros, conexiones que nos lleven a la verdad. A medida que discutíamos, una inquietante sensación de que alguien nos observaba comenzó a apoderarse de mí. Era un presentimiento que no podía ignorar, pero decidí dejarlo de lado. No podíamos permitir que el miedo nos detuviera. Las horas pasaron y la conversación se tornó en un torbellino de ideas, nombres y posibles pistas. Fue entonces cuando recibí un mensaje en mi teléfono. Era un número desconocido. Abrí el mensaje y lo leí en voz alta. Deja de buscar. No te conviene meterte en esto. El aire se volvió pesado. ¿Quién es? Preguntó Javier, mirándome con una mezcla de curiosidad y preocupación. No lo sé. Pero esto no es bueno, Javier. Mi voz temblaba y sentí que la adrenalina corría por mis venas. Esto solo confirma que estamos cerca de algo. Debemos ser más cuidadosos. Me dijo, tratando de calmarme, pero la inquietud en su voz era palpable. Esa noche, después de discutir algunas estrategias, decidí regresar a casa.
Las sombras parecían danzar a mi alrededor mientras caminaba por las calles desiertas. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre el accidente y sobre la seguridad de mi hijo. Tenía que protegerlo, pero también sabía que debía seguir buscando la verdad. Al llegar a casa, el ambiente era opresivo. Las luces estaban apagadas y el silencio era ensordecedor. De repente, sentí que algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras entraba, y un grito ahogado se atascó en mi garganta. Antes de que pudiera reaccionar, un grupo de hombres apareció de las sombras. Valentina. Gritó uno de ellos, y en un instante, sentí un golpe en mi costado. La oscuridad me envolvió rápidamente. Cuando recuperé la conciencia, estaba en un lugar desconocido, atada y con un nudo en la garganta. La adrenalina me hizo reaccionar, y mi mente se llenó de pensamientos sobre Javier. ¿Estará bien? ¿Habría logrado escapar? El sonido de una puerta abriéndose rompió el silencio. Un hombre entró, su presencia imponente me llenó de terror. Te hemos estado esperando, Valentina, dijo, con una sonrisa burlona. Creíste que podías descubrir la verdad sin consecuencias. Las palabras resonaban en mis oídos mientras el pánico se apoderaba de mí. Sabía que mi búsqueda de justicia había desencadenado algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. El aire estaba impregnado de tensión y un ligero aroma a tierra húmeda cuando llegué al lugar donde Valentina estaba siendo retenida. Mi corazón latía con fuerza, cada pulso resonando en mi cabeza como un tambor. Había pasado horas rastreando pistas, juntando fragmentos de información que me llevaron a una antigua fábrica en las afueras de Knoxville. La luz del sol se ocultaba tras nubes grisáceas, como si el cielo reflejara la gravedad de la situación. Me escondí detrás de un viejo contenedor de metal, observando a los secuestradores. Eran tres, robustos y con una actitud desafiante. Sus rostros estaban cubiertos, pero podía ver la ferocidad en sus ojos. Mientras ellos hablaban entre sí, mis pensamientos regresaron a Valentina. La imagen de su rostro, lleno de determinación y miedo, me impulsó a actuar. Sabía que no podía perder tiempo, tenía que rescatarla. Respiré hondo y me acerqué sigilosamente. Mi plan no era confrontarles directamente, sino distraerlos. Busqué en mi mochila y encontré una pequeña piedra. Con un movimiento rápido, la lancé contra un barril cercano. El ruido atrajo su atención, y, en un instante, se separaron, dejando una brecha en su formación. Aproveché esa oportunidad para deslizarme hacia la entrada de la fábrica. El interior era sombrío y frío. Las luces parpadeaban, creando sombras inquietantes. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras avanzaba, buscando cualquier señal de Valentina. De repente, escuché su voz, suave pero llena de angustia. «Ayuda, por favor, alguien, ayúdame». El sonido me llenó de determinación. Seguí la dirección de su voz, hasta que finalmente la encontré atada a una silla en una habitación oscura. Valentina, susur acercandome rapidamente. Ella levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y alivio. «Javier, ¿cómo me encontraste?» «No hay tiempo para explicaciones. Necesito que confíes en mí». «Voy a desatarte», respondí, mientras me apresuraba a liberar sus manos. Cuando finalmente liberé sus muñecas, ella se levantó, mirándome con gratitud. «Gracias. Pero debemos salir de aquí antes de que vuelvan». «Lo sé. Está lleno de ellos. Necesitamos ser rápidos», le dije mientras la guiaba hacia la salida. Sin embargo, en ese momento, escuchamos pasos pesados que se acercaban. «Rápido, por aquí». Solo unas horas antes, estábamos riendo en la fogata, compartiendo historias y disfrutando de la compañía. Ahora, el miedo se cernía sobre nosotros como una sombra, y la idea de que Javier pudiera estar solo, perdido y asustado, me consumía por dentro. «Escucha», dijo Luis, bajando la voz. «Tal vez si nos quedamos aquí un momento, podríamos escuchar su voz. Él debe de estar llamando también». Asentí, aunque la idea de quedarme quieta me llenaba de inquietud. Nos acurrucamos bajo un árbol grande, intentando encontrar un poco de refugio de la lluvia. Podía sentir el frío calar mis huesos, pero el terror era aún más paralizante. «¿Qué crees que le pasó?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «No lo sé», admitió Luis, su mirada perdida en la oscuridad. «Pero no voy a dejar que nada malo le pase. Debemos ser fuertes». «Sí, fuertes», repetí, aunque mis palabras sonaban vacías. La tormenta rugía, y el viento aullaba, llevando consigo los ecos de nuestros gritos. «Javier». «Mariana, espera», dijo Luis de repente.
¿Escuchaste eso? Me quedé en silencio, tratando de filtrar el ruido ensordecedor de la tormenta. En ese momento, lo escuché, un sonido débil, un eco distante que parecía ser un grito. Javier, volví a gritar, esta vez con más energía, con la esperanza de que pudiera escucharme. Viene de esa dirección, dijo Luis, apuntando hacia un sendero que se adentraba más en el bosque. Sin pensarlo, comencé a avanzar. Mariana, espera, gritó Luis, pero yo no podía detenerme. El miedo y la ansiedad me impulsaban. Corrimos, las ramas arañaban nuestras pieles y la lluvia empapaba nuestras ropas, pero nada importaba. Solo quería encontrar a Javier. Javier, seguía gritando. Mi corazón latía con fuerza, cada latido resonando en mis oídos. La oscuridad se sentía opresiva, como si las sombras estuvieran vivas, observándonos. Mariana, ten cuidado, gritó Luis cuando tropecé con una raíz expuesta y caí al suelo. Me levanté rápidamente, mis rodillas ya ensangrentadas. No puedo parar, Luis. No puedo dejarlo solo, solté, mis ojos llenos de lágrimas de frustración y miedo. A medida que avanzábamos, el sonido de la tormenta se intensificaba, y la sensación de estar siendo observado se hacía más fuerte. ¿No sientes eso?, pregunté, volviéndome hacia Luis, que parecía tan asustado como yo. Sí, lo siento, admitió, su voz temblorosa. Es como si algo en el bosque estuviera, no sé, esperando. No digas eso, repliqué, tratando de mantener la calma. Solo necesitamos encontrar a Javier. Él necesita que estemos juntos. Pero mientras nos adentrábamos más en la oscuridad, una sensación de desasosiego se apoderó de mí. La tormenta era solo el telón de fondo de un horror aún mayor, algo que nos acechaba en la oscuridad. La incertidumbre nos envolvía, y el bosque, que antes era un lugar de diversión y amistad, se había transformado en un laberinto aterrador. Mariana, por favor, dijo Luis, su voz llena de súplica. Volvemos. No podemos hacer esto solos. Estaba a punto de responder cuando un estruendo resonó a nuestro alrededor, y un relámpago iluminó el paisaje por un breve momento. En ese instante, vi algo moverse entre los árboles, una sombra oscura que se desvaneció tan rápido como apareció. Mi corazón se detuvo. ¿Lo viste?, pregunté, mi voz apenas un susurro. No, pero, ¿qué fue eso?, dijo Luis, retrocediendo un paso. La tormenta seguía rugiendo, pero en mi interior, una advertencia resonaba. No estábamos solos, y el bosque no era el lugar seguro que habíamos creído. La luz del día se filtraba a través de los árboles cuando desperté en la tienda de campaña, el aire fresco de la mañana me envolvía como una manta. Sin embargo, no tenía ganas de disfrutar del paisaje, mi mente estaba atrapada en la noche anterior. La ausencia de Javier pesaba en mi pecho como una roca. Me levanté lentamente y, al hacerlo, noté que Luis ya estaba fuera, mirando hacia el lago con una expresión de preocupación. Mariana? Me llamó, girándose hacia mí. You despertaste? Asentí, sintiendo que la garganta se me secaba. No sé qué pensar, respondí, mientras me acercaba a él. ¿Y si no lo encontramos? Luis suspiró, pasando una mano por su cabello desordenado. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Decidimos reunir al grupo y, tras unos minutos, todos nos encontramos alrededor de la fogata apagada. La atmósfera era tensa, y cada mirada que intercambiábamos cargaba con un peso de culpa y miedo. No podemos esperar más, dijo Mariana, su voz temblando. Tenemos que avisar a los adultos. ¿Y si los asustamos?, rebatió Luis, cruzando los brazos. No hay que hacer un escándalo. ¿Escándalo? Exclamé, sintiendo la frustración brotar. Javier está perdido. No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar que regrese. Los ojos de Luis se oscurecieron. No estoy diciendo que no nos importe, Mariana. Solo pienso que debemos ser cautelosos. Fue entonces cuando escuchamos el ruido de motores acercándose. Miramos con sorpresa al grupo de padres y policía que llegaba, sus rostros serios reflejando la gravedad de la situación. Una sensación de alivio y temor se mezclaron en mi estómago. ¿Dónde está Javier?, preguntó uno de los padres, su voz llena de ansiedad. No lo sabemos, respondió Luis, su tono más calmado. Se perdió anoche durante la tormenta. Los adultos comenzaron a organizarse, y pronto un grupo de policías se dirigió hacia el bosque, equipados con radios y linternas. Sentí que el miedo se apoderaba de mí nuevamente. ¿Qué harían si no encontraban nada? Estábamos sentados en un círculo,
observando cómo se movían por el bosque, y, de repente, Mariana se levantó. Voy a buscar su mochila, dijo, con determinación. Tal vez podamos encontrar algo que nos ayude. Es peligroso, protestó Luis. No deberías ir sola. Voy contigo, respondí, sin pensarlo dos veces. Ambas comenzamos a caminar hacia la última ubicación conocida de Javier. Mientras nos adentrábamos en la frondosidad del bosque, el silencio era abrumador, interrumpido únicamente por el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mariana, ¿crees que Javier estará bien? Pregunté, aunque mi corazón ya tenía la respuesta. No lo sé, murmuró, su voz casi un susurro. Solo espero que vuelva. De repente, algo brillante llamó mi atención en el suelo. Me agaché y recogí un objeto. Era un llavero que pertenecía a Javier. Mi corazón se detuvo al verlo. Mira, exclaimed mostrándoselo a Mariana. Es de Javier. ¿Dónde lo encontraste? Preguntó, su rostro pálido. Cerca de la última ubicación en la que lo vimos, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Esto no es bueno. Deberíamos decírselo a los policías, sugirió Mariana, con un brillo de miedo en sus ojos. Regresamos corriendo al campamento, donde los adultos estaban organizando la búsqueda. Cuando les mostramos el llavero, las expresiones en sus rostros cambiaron drásticamente. Esto significa que tenemos que intensificar la búsqueda, dijo uno de los policías, su voz firme. Más hombres, más perros. La tensión en el aire era palpable. La culpa, el miedo y la desesperación se mezclaban en un torbellino de emociones. La mañana se volvió más oscura, como si el cielo mismo reflejara nuestro estado interno. Mientras miraba a los demás, me di cuenta de que la búsqueda no solo era por Javier, sino también por nosotros mismos, por la verdad que tratábamos de evitar. El viento aullaba entre los árboles, y la lluvia no cesaba. La atmósfera era pesada, casi palpable, mientras los esfuerzos de búsqueda se intensificaban. Luis y yo nos miramos, el pánico reflejado en nuestros ojos. No había rastro de Javier, y la desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros. ¿Qué si no lo encontramos, Mariana? Preguntó Luis, su voz temblorosa. No digas eso. Debe estar cerca. Lo encontraremos, le respondí, intentando infundir un poco de esperanza en medio de la tormenta. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza, y la posibilidad de que algo terrible le hubiera sucedido a nuestro amigo era una sombra oscura sobre mi mente. Mientras avanzábamos, los gritos de los otros estudiantes y los padres se mezclaban con el sonido del agua cayendo. Javier, gritamos una y otra vez, pero la selva respondía solo con ecos. La búsqueda se sentía interminable, como si la naturaleza misma se estuviera burlando de nosotros. De repente, Luis se detuvo. Mariana, tengo que decirte algo, murmuró, sus ojos llenos de inquietud. ¿Qué sucede? Le pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Tuve un desentendimiento con Javier antes de que nos perdiéramos. Discutimos, y le dije cosas que no debí, confesó, su voz era apenas un susurro. Sentí un escalofrío recorrerme. ¿Qué tipo de cosas? Le pregunté, el miedo comenzando a tomar forma. Lo llamé cobarde. Dije que nunca debía haber venido con nosotros. No sé si eso lo afectó, pero... Su voz se apagó, y el silencio se hizo pesado entre nosotros. ¿Y si eso lo llevó a alejarse más? ¿Y si pensó que estaba mejor solo? No, Luis, no podemos pensar así. Javier siempre ha sido fuerte. Él iba a regresar, respondí, pero mi propia inseguridad me asaltaba. La culpa se cernía sobre nosotros como una nube oscura. A medida que continuábamos buscando, la noche caía rápidamente y la lluvia aumentaba su intensidad. En un momento, escuché un crujido detrás de nosotros y giré rápidamente. Luis, ¿escuchaste eso? Pregunté, mi voz temblando. Sí, pero probablemente sea solo un animal, respondió, aunque su tono no era convincente. Espero que sí, murmuré, intentando tranquilizarme. Pero cada sombra que se movía entre los árboles parecía más amenazante que la anterior. La idea de que Javier pudiera estar solo y asustado me llenaba de horror. Finalmente, decidimos regresar al campamento para reunirnos con los demás. Mientras caminábamos, una figura apareció entre los árboles. Era el ranger del parque, con su linterna iluminando su rostro preocupado. ¿Han encontrado a su amigo?, preguntó, su voz grave cortando el aire tenso. No, seguimos buscando, respondí, la desesperación en mi voz. El ranger asintió, pero su expresión mostraba que la situación era cada vez más crítica.
Debemos actuar rápido. La tormenta está empeorando y el terreno se vuelve peligroso. Necesitamos un plan, dijo, y su tono autoritario no dejaba lugar a dudas. Organizaremos grupos de búsqueda. Ustedes deben descansar un poco. Descansar no es una opción, replicó Luis, su frustración evidente. Javier está allí afuera. No podemos dejarlo solo. Lo entiendo, pero si no se cuidan, serán ustedes los que necesitarán ser rescatados, respondió el ranger con firmeza. Regresen al campamento. En cuanto amanezca, intensificaremos la búsqueda. Resignados, comenzamos el camino de regreso. La tensión entre nosotros crecía, y el silencio se tornó incómodo. ¿Por qué no me dijiste antes sobre la pelea con Javier?, le pregunté a Luis, incapaz de contenerme. Lo intenté, pero no sabía cómo. Fue un momento estúpido, y ahora me siento culpable, dijo, su voz quebrada. Todos estamos asustados, Luis. Pero tenemos que mantenernos unidos. Javier necesita que estemos fuertes, respondí, sintiendo que mis propias palabras eran un consuelo frágil. Al llegar al campamento, la escena era desgarradora. Los padres de los otros estudiantes estaban reunidos, con rostros pálidos y preocupados. La angustia era palpable, y me di cuenta de que la búsqueda se había convertido en una pesadilla colectiva. Sentí que el aire se volvía más denso, y un sentimiento inquietante me invadió. Algo no estaba bien. En mi mente, la imagen de Javier desaparecía cada vez más, y la lluvia seguía cayendo, como si el universo entero estuviera llorando por la pérdida de un amigo. La brisa fría del atardecer acariciaba mi rostro mientras regresábamos de la búsqueda. La noticia de la muerte de Javier había golpeado a todos como un puño en el estómago. Aquella mañana, cuando vi a los buscadores regresar con una camilla, mi corazón se detuvo. No podía creer que todo lo que habíamos vivido en el lago Big Bear hubiera terminado de esta manera. Caminé al lado de Luis y Mariana, sintiendo un vacío que se expandía dentro de mí. No puede ser real, susurré, tratando de convencerme de que era un mal sueño. Luis, con la mirada perdida, solo pudo asentir. Mariana, que siempre había sido la más sensible del grupo, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no las dejaba caer. En su rostro, había una mezcla de tristeza y miedo que me inquietaba. ¿Por qué no lo encontramos antes?, preguntó Luis, su voz temblando. No lo sé, respondí, sintiéndome culpable. La tormenta nos había separado, y aunque habíamos hecho todo lo posible por encontrarlo, esa culpa me carcomía. El camino de regreso al campamento se sintió interminable. Cada paso que dábamos era un recordatorio del vacío que Javier había dejado. La risa de nuestras bromas en la noche anterior resonaba en mis oídos como un eco distante. Recordé su sonrisa, su forma de hacer todo más ligero, y sentí que una parte de mí había desaparecido con él. Al llegar al campamento, el ambiente era sombrío. Los otros estudiantes y los responsables estaban reunidos, y los murmullos se apagaron cuando entramos. La mirada de los adultos reflejaba la tristeza, y algunos incluso parecían enojados, como si buscaran un culpable. Mariana se apartó de nosotros, buscando un rincón donde pudiera llorar en silencio. No puedo creer que esto esté pasando, dijo Luis, rompiendo el pesado silencio. ¿Por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no nos quedamos juntos? Fue una tormenta, Luis, le respondí, intentando calmarlo. No podíamos prever lo que iba a suceder. Pero en el fondo, sabía que había algo más. Esa sensación inquietante que había sentido desde el primer día en el lago, cuando Javier comenzó a bromear sobre fantasmas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, me quedé despierta en mi saco de dormir. Los recuerdos de Javier inundaban mi mente. De repente, el sonido de mi celular me sacó de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi un mensaje de un número desconocido. ¿Qué demonios?, murmuré, abriendo el mensaje. El corazón me dio un vuelco al leer las palabras, no fue un accidente. Mis manos temblaban mientras intentaba entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién había enviado eso? ¿Era una broma cruel? Pero en el fondo, algo en mi interior comenzó a sospechar que podría haber más detrás de la muerte de Javier. Pude escuchar a Mariana sollozando suavemente en la oscuridad, y decidí que debía hablar con ella. Me levanté y me acerqué a su saco de dormir. Mariana, susurré, ¿puedes hablar un momento? Ella se movió y me miró con ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué pasa?, preguntó, su voz quebrada. Recibí un mensaje extraño. Dicen que no fue un accidente. Mariana se sentó de inmediato,
su expresión cambiando de tristeza a preocupación. ¿Qué quieres decir?, inquirió, su voz temblando. No lo sé, pero creo que debemos averiguar más. Javier no estaba solo en la cabana. Algo no encaja. Ella me miró fijamente, y por un momento, vi un destello de determinación en sus ojos. Tienes razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La conversación nos llenó de un nuevo sentido de propósito, pero también de terror. ¿Qué significaba todo esto? La idea de que Javier pudiera haber estado en peligro, de que algo siniestro acechara en la oscuridad del bosque, me llenó de inquietud. Mientras nos preparábamos para enfrentar la verdad, el eco de la risa de Javier parecía resonar en el aire, como una advertencia de que lo que habíamos vivido era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. No podía quitarme de la cabeza la imagen de Javier, su risa y su forma de bromear. Pero ahora, todo eso se había desvanecido, dejando solo el eco de su ausencia. Desde que regresamos a casa, una sombra había caído sobre mí, y no era solo el dolor por su pérdida, sino una inquietud profunda que me empujaba a buscar respuestas. Así que decidí investigar más sobre la cabana abandonada que Javier había encontrado. Luis, aunque reticente al principio, finalmente aceptó acompañarme. Mariana, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó, frunciendo el ceño mientras conducía hacia el lago Big Bear. Su preocupación era palpable. Necesito saber qué pasó. No puedo simplemente olvidar, Luis. Javier no se fue sin más, respondí, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas. El camino hacia el lago era diferente, más sombrío. Los árboles parecían susurrar secretos oscuros, y el aire estaba impregnado de humedad. Cuando llegamos, la cabana se alzaba ante nosotros, una estructura desgastada por el tiempo, cubierta de musgo y sombras. Podía sentir el nudo en mi estómago hacerse más fuerte. No me gusta esto, Mariana. Luis miraba a su alrededor, como si estuviera esperando que algo saliera de entre los árboles. Yo tampoco, pero debemos entrar, dije, decidida, mientras empujaba la puerta que chirrió ominosamente. Dentro, el ambiente era frío y silencioso. Un aire de abandono nos envolvía. En las paredes habían marcas, como si algo o alguien hubiera intentado escapar. Me estremecí, pero seguí adelante. Mientras revisábamos el lugar, encontré un viejo grabador de audio cubierto de polvo en una mesa. Mira esto, Luis. Lo levanté, y él se acercó con curiosidad. ¿Crees que funcione?, preguntó, aunque su tono denotaba más miedo que esperanza. No lo sé, pero debemos intentarlo. Lo encendí, y un ruido estático llenó la habitación. Después de unos segundos, la voz de Javier resonó, y mi corazón se detuvo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Su voz era temblorosa, llena de miedo. Si alguien escucha esto, por favor, ayúdenme. No estoy solo. Hay algo aquí, algo que no debería estar. Luis y yo intercambiamos miradas de horror. ¿Qué quiere decir con que no está solo?, susurré, sintiendo el frío recorrer mi espalda. No lo sé, pero esto no suena bien. Luis apagó el grabador, su rostro pálido. Debemos salir de aquí, Mariana. Esto es demasiado, dijo, pero algo en su voz me hizo dudar. No, espera. Necesitamos saber más. Volví a encender el dispositivo, y la voz de Javier continuó. Está observando. Las sombras se mueven, y no puedo salir. Escuché susurros, cosas que me llaman por mi nombre. No sé cuánto tiempo me queda. Si alguien escucha esto, no se acerquen al lago. No se acerquen a la cabana. El grabador se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Luis, que parecía estar en estado de shock. Esto es una locura, Mariana. No podemos quedarnos aquí. Su voz temblaba. De repente, escuchamos un crujido detrás de nosotros, y me giré rápidamente. La puerta, que había dejado entreabierta, se cerró de golpe. Luis, sal. Grité, pero mi voz sonó distante. Él tomó mi mano y comenzamos a correr hacia la salida, pero algo nos detuvo. Una presencia oscura parecía envolvernos, como si la misma sombra de la cabana hubiera cobrado vida. Rápido. Luis tiró de mí, y corrimos hacia el bosque. Pero el miedo me paralizaba. Mariana, no mires atrás. Me gritó, pero la curiosidad me hizo girar la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. Una figura oscura se alzaba en la entrada de la cabana, sus ojos brillaban con una luz maliciosa. Luis. Grité, mientras él me arrastraba hacia el coche. El motor rugió al encenderse, y la figura parecía acercarse, pero yo sabía que no podíamos quedarnos. Mientras huíamos,
mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué había encontrado Javier realmente? ¿Qué había en la cabana que nos había llamado la atención? La verdad era más aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Historia 3. Subí al autobús escolar con una mezcla de emoción y nerviosismo que burbujeaba en mi interior. El sol de primavera iluminaba el día, y la idea de visitar el zoológico del Bronx me parecía una aventura extraordinaria. Miré a mi alrededor y encontré a Sofía, mi amiga de toda la vida, con una sonrisa radiante que iluminaba su rostro. ¿Estás listo para ver a los tigres?, me preguntó, sus ojos brillando con entusiasmo. Por supuesto. He estado esperando esto desde que nos dijeron que íbamos a venir, respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Imagínate ver a un tigre de verdad, tan cerca. Es como un sueño. El autobús comenzó a moverse, mientras atravesábamos las calles de la ciudad, no podía dejar de pensar en los animales que íbamos a ver. Recuerdo que Sofía se recostó en el asiento, mirando por la ventana. Siempre he sentido que los animales tienen una conexión especial con nosotros. ¿No crees?, dijo, girando su cabeza hacia mí. Definitivamente. Especialmente los grandes felinos. Son tan majestuosos y poderosos, respondí, perdiéndome en mis pensamientos sobre la belleza de esos animales. Cuando finalmente llegamos al zoológico, la emoción era palpable. Los estudiantes se dispersaron rápidamente, cada uno dirigiéndose a su animal favorito. Sofía y yo decidimos ir directamente a la sección de los grandes felinos. Caminamos entre las jaulas, admirando a los leones, panteras y, por supuesto, a los tigres. El aire estaba lleno de risas y el sonido de animales rugiendo de fondo. Mientras observábamos a un tigre de Bengala, noté un grupo de cuidadores en un rincón, hablando en voz baja. Sus rostros estaban tensos, como si discutieran algo serio. Sofía se dio cuenta y me miró con curiosidad. ¿Qué crees que les pasa?, preguntó, frunciendo el ceño. No lo sé, pero parece que algo no está bien, respondí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Justo en ese momento, un estruendo resonó en el aire, y el suelo pareció temblar bajo nuestros pies. Un grito desgarrador cortó el bullicio del zoológico, y todos miramos hacia la fuente del sonido. Con horror, vi como un tigre saltaba su recinto, sus ojos brillantes llenos de ferocidad. «Javier». Sofía gritó, tomando mi mano con fuerza. Nos quedamos paralizados, mirándonos entre el pánico y la incredulidad. El tigre corría libremente, y la multitud estalló en caos. Gritos resonaron por todo el lugar, y la gente comenzó a correr en direcciones opuestas. «Tenemos que salir de aquí», grité, arrastrando a Sofía conmigo. Sentí su mano apretando la mía con fuerza, mientras corríamos hacia la salida más cercana. Mi corazón latía desbocado, y el miedo se apoderaba de mí. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. «No lo sé, pero tenemos que encontrar un lugar seguro», respondí, tratando de mantenerme calmado a pesar del terror que me rodeaba. A medida que corríamos, vi a otros estudiantes aterrorizados, algunos atrapados en la confusión, otros intentando encontrar a sus amigos. «Sofía, sigue cerca de mí», le grité. La adrenalina corría por mis venas mientras el sonido de alarmas y gritos llenaba el aire. Podía ver a los cuidadores intentando contener al tigre, pero parecía más astuto de lo que todos pensaban. «Esto está mal», murmuré para mí mismo, sintiendo que algo más siniestro se escondía detrás de la fachada del zoológico. Finalmente, llegamos a un área más tranquila, lejos del tumulto. Sofía respiraba con dificultad, y podía ver el miedo en sus ojos. «¿Estamos a salvo?», preguntó, su voz casi un susurro. «Por ahora, sí», respondí, tratando de tranquilizarla. Pero en mi interior, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Desearía que este día fuese solo una emocionante excursión, pero ahora, todo había cambiado. El caos se desató en el zoológico del Bronx. El sonido de alarmas resonaba en mis oídos como un eco interminable. Gritos de pánico de los visitantes se mezclaban con el rugido lejano del tigre, que ahora corría libremente, desatando el terror entre la multitud. Sofía y yo nos miramos, nuestros rostros pálidos reflejaban la misma pregunta: ¿qué debíamos hacer? «Javier, ¿qué está pasando?». Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en sus ojos. Tomé su mano sin pensarlo, buscando aferrarme a la única realidad que me daba sentido en medio de tanta locura. «Necesitamos encontrar un lugar seguro», respondí, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente me sentía. Mientras guiaba a Sofía entre la multitud aterrorizada, pude ver a otros estudiantes,
algunos llorando, otros gritando, y un par de ellos corriendo en direcciones opuestas, como si cada uno tuviera su propio plan de escape. Allí. Vamos hacia el edificio de administración, grité, señalando un lugar que parecía más seguro que el resto del zoológico. Las sirenas de la policía ya se escuchaban a lo lejos, pero el tigre, ágil y astuto, parecía estar un paso adelante de todos nosotros. Corrimos, arrastrando nuestro miedo junto a nosotros, hasta que finalmente llegamos a la entrada del edificio. Me giré para asegurarme de que Sofía estuviera detrás de mí. A pesar de la adrenalina, no pude evitar notar cómo su cabello se movía al compás de su respiración agitada. ¿Crees que estará bien?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el caos. Sí, claro. Solo tenemos que esperar a que lleguen los refuerzos, respondí, aunque mis palabras estaban llenas de dudas. Era difícil mantener la calma mientras el rugido del tigre se escuchaba más cerca, como si estuviera jugando con nosotros. Pudimos ver a algunos cuidadores, que se movían rápidamente, tratando de contener la situación. Uno de ellos, un hombre robusto con un silbato colgado del cuello, parecía estar dando instrucciones a otros. Mantengan la calma. No se acerquen a las jaulas. Gritó, pero su propia voz temblaba, y eso solo aumentaba mi inquietud. ¿Por qué no están haciendo más? Le murmuré a Sofía, incapaz de contener mi frustración. ¿Cómo pudieron permitir que esto sucediera? Tal vez no lo vieron venir, Sofía respondió, aunque sus ojos se llenaban de preocupación. Las sirenas de la policía ya estaban más cerca, y el sonido de las motocicletas retumbaba en mis oídos. Pero el miedo seguía creciendo. El tigre había logrado escapar, y la imagen de su cuerpo musculoso y ágil se repetía en mi mente, como si estuviera a la espera de un momento para atacar. Mira. Sofía exclamó de repente, señalando hacia la ventana. Observamos cómo un grupo de oficiales se agrupaba en la entrada del zoológico, con rifles y tranquilizantes listos. ¿Crees que podrán atraparlo? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Espero que sí. Pero, ¿y si no lo logran? Su voz se quebró, y por un instante, el miedo nos envolvió a ambos. Justo en ese momento, un estruendo resonó. El tigre había saltado sobre una de las vallas que delimitaban la zona de exhibición, y el sonido de su aterrizaje era como un trueno. La multitud estalló en gritos nuevamente, corriendo en todas direcciones. Debemos salir de aquí, Javier. Sofía tiró de mi mano, y no pude hacer otra cosa más que seguirla. En ese momento, todo lo que importaba era mantenernos a salvo. Venga. La insté, mientras buscábamos otra salida. La confusión reinaba, y la sensación de desasosiego se instalaba en mi pecho. Había un aire de desesperación en el zoológico, como si todos supieran que algo muy malo estaba por suceder. Mientras corríamos, el rugido del tigre reverberó por el aire, y un escalofrío recorrió mi espalda. La adrenalina me empujaba a seguir adelante, pero también sentía que el peligro estaba más cerca de lo que pensábamos. ¿Y si nos atrapa? Sofía lo dijo en voz baja, como si temiera que el propio tigre pudiera oírla. No va a pasar, respondí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Solo tenemos que concentrarnos en salir de aquí. Mientras nos movíamos entre los grupos de personas, sentí que el tiempo se había detenido, y en ese instante, todo lo que había leído sobre tigres y su naturaleza salvaje se volvía vívido. No era solo un animal enjaulado, había un espíritu libre que ahora estaba suelto, y su instinto de caza despertado. El zoológico, en su totalidad, había perdido el control. La atmósfera en el zoológico era tensa, con las sirenas de la policía aún sonando a lo lejos. Después del caos y la confusión provocados por la fuga del tigre, un silencio inquietante se había apoderado del lugar. Sofía y yo estábamos sentados en una de las bancas del zoológico, rodeados por otros estudiantes que miraban a su alrededor con miedo y confusión. No puedo creer que esto haya pasado, dijo Sofía, su voz temblando un poco. Yo tampoco, respondí, tratando de calmarla. Pero tenemos que ser fuertes, Sofía. Esto no puede quedar así. Las autoridades comenzaron a llamar a los estudiantes uno por uno para hacerles preguntas sobre lo que habían visto. Cuando llegó nuestro turno, un oficial de policía nos dirigió hacia una carpa improvisada donde se estaban llevando a cabo las entrevistas. Sofía me miró nerviosa, y tomé su mano en un gesto de apoyo. Entramos juntos en la carpa, donde un hombre de mediana edad, con un aire autoritario, nos esperaba. Bien, chicos. Necesito que me digan exactamente lo que sucedió, dijo el oficial, mirando sus notas. Mientras narrábamos nuestra experiencia,
noté que había algo extraño en la mirada de algunos cuidadores que estaban cerca. Sus rostros eran pálidos y parecían intercambiar miradas nerviosas, como si estuvieran ocultando algo. ¿Alguna vez vieron algo raro en el comportamiento del tigre antes de hoy?, preguntó el oficial. No, pero, dije, dudando. Escuché a algunos cuidadores hablar sobre problemas de seguridad antes de que sucediera todo esto. Parecían preocupados. El oficial frunció el ceño y tomó nota. Sofía me apretó la mano, y pude sentir su inquietud. Cuando terminamos, salimos de la carpa, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Viste cómo se comportaban esos cuidadores?, le pregunté a Sofía, mientras nos alejábamos. Sí, estaban demasiado nerviosos. Algo no cuadra aquí, respondió ella, mirando hacia atrás, como si alguien pudiera estar escuchando. Decidimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que averiguar más sobre el zoológico y las prácticas de manejo de animales. Nos dirigimos a la biblioteca de la escuela, donde empezamos a buscar información. Pasamos horas leyendo informes sobre el zoológico, su historia y cualquier incidente previo relacionado con la seguridad. Mira esto, dijo Sofía, señalando un informe que había encontrado. Habla sobre un tigre que escapó hace unos años y cómo la administración no tomó medidas adecuadas. ¿Y si este es solo el principio?, dije, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir en mis venas. Tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto se olvide, Sofía. La determinación en mi voz la hizo mirarme con intensidad. Tienes razón, Javier. Pero, ¿cómo lo hacemos?, preguntó, su mirada fija en mis ojos. Podemos hablar con algunos periodistas. Si hacemos ruido, tal vez podamos hacer que las autoridades se tomen esto en serio. Sofía asintió, aunque podía ver la preocupación en su rostro. ¿Y si nos metemos en problemas? A veces, para hacer lo correcto, hay que arriesgarse, respondí, sintiendo que una chispa de valentía brotaba en mí. Pasamos la siguiente semana buscando información y contactando a periodistas locales. Cada día, sentíamos que nos acercábamos a una verdad que debía ser revelada. Sin embargo, los cuidadores parecían cada vez más ansiosos, como si supieran que estábamos investigando. Una tarde, mientras revisábamos unos documentos en un café, notamos a un hombre que nos observaba desde la esquina. Su mirada era fija, y una sensación de incomodidad se apoderó de nosotros. ¿Lo ves?, susurré a Sofía, señalando al hombre. Parece que nos está siguiendo. Debemos tener cuidado, Javier. Esto no es un juego, dijo ella, frunciendo el ceño. Asentí, pero la adrenalina corría por mis venas. Sabía que estábamos cerca de descubrir algo grande, y no iba a dejar que el miedo nos detuviera. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, pero mi mente estaba en otro lugar, en un laberinto de pensamientos y preguntas sin respuesta. Sofía y yo habíamos decidido investigar más a fondo el oscuro mundo del zoológico. Mientras buscábamos información, un informe antiguo había caído en mis manos. Era un documento que hablaba de fallas en la seguridad, de incidentes que habían sido ocultados y de una administración que parecía más interesada en su imagen que en el bienestar de los animales. Sentí que este era el primer paso para descubrir la verdad, y sabía que no podía hacerlo solo. Javier, ¿estás seguro de que deberíamos llevar esto a las autoridades?, Sofía preguntó, su voz temblorosa mientras hojeaba las páginas del informe. La preocupación reflejada en sus ojos me hacía sentir que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? Esto podría salvar a otros animales, Sofía. No puedo quedarme de brazos cruzados, respondí, con una determinación que brotaba de la angustia que había sentido durante el caos en el zoológico. Me detuve un momento y la miré, buscando apoyo en su mirada. Además, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto quede en el olvido. Ella suspiró, pareciendo resignarse a la idea. Está bien, pero hay algo que no me deja tranquila. ¿Y si alguien nos está vigilando? No podemos dejar que el miedo nos detenga. Debemos actuar rápido, insistí. Mientras nos dirigíamos a la oficina de seguridad del zoológico, una sensación inquietante me acompañaba. La idea de que alguien pudiera estar siguiéndonos me hacía mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Sofía estaba a mi lado, pero podía sentir que su mente también estaba atrapada en la misma telaraña de dudas y miedos. Cuando llegamos, la oficina estaba llena de papeles desordenados y fotografías de los animales. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta de seguridad, nos recibió con una mirada escéptica. ¿Qué quieren?, preguntó, su voz áspera resonando en la habitación. Necesitamos hablar sobre esto, dije, sacando el informe de mi mochila.
Hemos encontrado información sobre fallas en la seguridad del zoológico. Esto es importante. El hombre frunció el ceño, tomando el documento con una mano temblorosa. ¿De dónde sacaron esto? No es importante. Lo que importa es que hay vidas en juego. Necesitamos que esto se investigue, respondí, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Escuchen, chicos, dijo, mirando de reojo como si temiera que alguien pudiera escuchar, hay cosas que no saben. Este lugar no es tan seguro como creen, y no siempre se manejan las cosas de la manera correcta. Sofía y yo intercambiamos miradas, sorprendidos por su sinceridad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó ella, dando un paso más cerca. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. He visto cosas. Cosas que nunca debieron suceder. Pero, hay fuerzas que están por encima de nosotros. No puedo ayudarles. No puedo arriesgarme. ¿Arriesgarte a qué?, pregunté, sintiendo que la impaciencia comenzaba a invadirme. Las vidas de esos animales son más importantes que tu puesto. Escuchen, tienen que irse antes de que sea demasiado tarde. Ya es suficiente, dijo, su voz casi en un susurro. Salimos de la oficina con más preguntas que respuestas, y el aire a nuestro alrededor parecía cargado de tensión. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró Sofía, mientras sus ojos se movían nerviosamente. Debemos seguir investigando. Hay algo más aquí, algo que no nos están diciendo, respondí, sintiendo que cada paso que dábamos nos acercaba más a la verdad, pero también a un peligro que no podíamos prever. Mientras caminábamos entre los árboles del zoológico, una sombra se deslizó detrás de nosotros. No podía sacudirme la sensación de que alguien nos estaba siguiendo, pero al voltear, solo vi la tranquilidad del lugar, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, la inquietud en mi estómago crecía, y no podía ignorar que estábamos jugando con fuego. ¿Crees que deberíamos llamar a la policía?, preguntó Sofía, nerviosa. No, no todavía. Necesitamos más pruebas. Debemos ser astutos, respondí, pero en el fondo de mi corazón sabía que el tiempo se estaba agotando y que algo oscuro acechaba entre las sombras del zoológico. La brisa fresca de la noche me acariciaba la cara mientras Sofía y yo nos acercábamos al bar que habíamos seleccionado para confrontar al cuidador. Era un lugar pequeño, con luces tenues y un ambiente que respiraba secretos. La idea de hablar con alguien que sabía tanto sobre el zoológico me llenaba de una mezcla de nervios y emoción. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó Sofía, su voz temblando un poco mientras miraba hacia la entrada del bar. No tenemos otra opción. Si lo que hemos descubierto es cierto, necesitamos que alguien lo confirme. Este tipo puede ser nuestra única oportunidad, respondí, intentando sonar más seguro de lo que realmente me sentía. Entramos al bar, y el sonido del murmullo bajo de las conversaciones se mezcló con la música suave que llenaba el espacio. Buscamos con la mirada al cuidador y lo encontramos en una esquina, con una bebida en la mano y una expresión dura en el rostro. A pesar de su apariencia tranquila, había algo inquietante en su mirada. Ahí está, dije, señalando con la cabeza. Sofía asintió, y juntos nos acercamos a su mesa. ¿Puedo ayudarles?, preguntó, alzando una ceja al vernos. Queremos hablar contigo sobre lo que sucedió en el zoológico, dije, tratando de sonar firme, aunque mi voz se traicionó un poco al final. El cuidador soltó una risa burlona. ¿Qué pueden saber ustedes sobre lo que sucede ahí? Son solo niños. No somos tan ingenuos como piensas, replicó Sofía, dando un paso adelante. Su valentía me sorprendió. Escucha, tenemos preguntas, dije, sintiendo que la tensión comenzaba a aumentar. Hemos escuchado cosas sobre incidentes que han sido encubiertos. Sabemos que el zoológico no está siendo administrado de manera adecuada. El cuidador se inclinó hacia adelante, su expresión ahora seria. ¿Qué saben, exactamente?, preguntó, su voz baja y amenazante. Lo que sabemos no es importante. Lo que importa es que la gente tiene derecho a saber la verdad, respondí, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. ¿La verdad?, dijo, riéndose de nuevo. ¿Y qué van a hacer con esa verdad? ¿Publicarla en su blog de la escuela? Antes de que pudiera responder, Sofía se adelantó, su tono era directo y desafiante. No nos subestimes. Esto es más grande que nosotros, y no nos detendremos hasta que se haga justicia. El cuidador se puso en pie, su rostro ahora retorcido por la ira. ¿Creen que pueden amenazarme? Ustedes no saben con quién se están metiendo, gritó, atrayendo la atención de otros clientes del bar.
Sentí un escalofrío recorrerme. La situación se estaba volviendo peligrosa. No estamos aquí para amenazarte. Solo queremos respuestas, dije, intentando calmar la situación. Pero el cuidador no estaba dispuesto a escuchar. Se inclinó hacia Sofía, su rostro a escasos centímetros del suyo. Si ustedes siguen hurgando en cosas que no les concierne, se van a arrepentir. Este lugar tiene más secretos de los que pueden imaginar. Fue en ese momento que, en un acto de desesperación, saqué mi teléfono y comencé a grabar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Sofía, preocupada. Voy a documentar esto, dije, sintiendo que era nuestra única opción. El cuidador se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y, en un movimiento rápido, trató de arrebatarme el teléfono. Basta. Gritó, su voz resonando en el bar. En el forcejeo, logré mantener el teléfono firme. Para mi sorpresa, el cuidador terminó dejando caer un pequeño objeto en la mesa. Lo recogí rápidamente. Era un informe que mostraba las violaciones de seguridad. «Esto es tu fin», grité mientras me giraba para irme, arrastrando a Sofía conmigo. Salimos del bar, y una vez en la calle, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Pero el alivio duró poco, ya que al mirar hacia atrás, vi una figura oscura que nos seguía. ¿Nos están siguiendo?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. No lo sé, pero tenemos que irnos de aquí, respondí, sintiendo que el peligro estaba más cerca de lo que pensábamos. Corriendo hacia la esquina de la calle, el miedo se transformó en determinación. Sabíamos que estábamos al borde de algo mucho más grande que nosotros, y no íbamos a permitir que nos detuvieran. La mañana siguiente a nuestra confrontación en el bar, el aire estaba cargado de una mezcla de nerviosismo y determinación. Sofía y yo decidimos que ya no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La evidencia que habíamos obtenido del cuidador era nuestra única esperanza para sacar a la luz la verdad sobre el zoológico y su obscuro manejo de los animales. Con el corazón latiendo fuertemente, nos dirigimos a la oficina de un periodista local, un tipo que sabía cómo hacer que las cosas se movieran. Javier, ¿estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía mientras ajustaba su cabello nerviosamente. Sí, Sofía. No podemos permitir que esto se quede en silencio. Es nuestra única oportunidad para hacer justicia. Le respondí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a circular por mi cuerpo. Al llegar a la oficina, el periodista nos recibió con una mirada curiosa. Nos sentamos frente a él, y mientras le contábamos nuestra historia, sus ojos se iluminaban de incredulidad y asombro. ¿Así que el tigre fue liberado intencionalmente?, preguntó, tomando notas frenéticamente. Exacto. Y hay más. Este cuidador ha estado encubriendo incidentes, y nosotros tenemos pruebas, dije, sacando la grabadora que había escondido en mi mochila. Mientras hablábamos, una sensación de poder comenzaba a crecer en mí. Era como si estuviéramos tomando el control de una situación que había estado fuera de nuestras manos por demasiado tiempo. Unas horas después, el periódico publicó la historia. La respuesta del público fue inmediata. Protestas comenzaron a surgir frente al zoológico, con pancartas que exigían la renuncia de la administración y una revisión completa de sus prácticas. La adrenalina me empujaba a seguir, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Sofía estaba a mi lado, su mirada llena de determinación. Mira esto, Javier, dijo ella, señalando una noticia en el teléfono. Dicen que el tigre fue encontrado en un parque cercano. Al parecer, un grupo de cuidadores lo había estado buscando. Eso es increíble. Pero, ¿qué pasará con el cuidador que nos amenazó?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No mucho después, la noticia se confirmó. El cuidador que había liberado al tigre fue arrestado. Al enterarnos de esto, una extraña mezcla de alivio y miedo me invadió. Pero el alivio fue efímero, ya que la atmósfera se tornó más tensa cuando comenzaron a circular rumores sobre cómo el cuidador había dejado un mensaje antes de ser llevado por la policía. Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?, susurró Sofía, mirando a su alrededor con inquietud. Sí, lo sé, respondí, sintiendo como la inquietud se apoderaba de mí. Al caer la noche, decidimos ir a casa de Sofía para desahogarnos un poco. Nos sentamos en su sala, el silencio estaba cargado de pensamientos no expresados. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. Era una llamada del periodista. Chicos, hay algo más que deben saber. El cuidador, él ha mencionado sus nombres. Está furioso y no se detendrá hasta que, dijo el periodista antes de que la línea se cortara. ¿Qué significa eso?,
Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Significa que estamos en peligro, Javier. Dijo Sofía, su voz temblando. No podemos quedarnos aquí. Al instante, un grito resonó desde la ventana. Nos acercamos lentamente, y ahí estaba el tigre, observándonos desde la oscuridad, sus ojos brillando con una intensidad que me hizo temblar. Era como si supiera que estábamos en la misma lucha, atrapados en un juego de poder entre la naturaleza y la corrupción humana. No puede ser, musité, incapaz de apartar la mirada. Javier, tenemos que irnos. Sofía me tomó de la mano, y en ese momento supe que la batalla apenas comenzaba.